Ese libro se llama El río invisible, es una antología del joven Neruda y del Neruda adolescente, e incluso el Neruda niño, porque comienza con textos muy infantiles. Y Matilde tuvo esa idea y tenía mucho material, y pensamos, claro, no se puede editarle todo a un poeta, sobre todo cuando él no lo quiso publicar. Entonces el criterio que seguimos fue publicar cosas que Neruda joven, Ricardo Reyes, digamos, publicó en revistas y en diarios de la época. Y el título lo inventé yo a partir de un poema en que dice que la poesía es un río invisible que pasa por sus venas, etc. De ahí viene lo del río invisible. Es un Neruda vacilante todavía, pero es un Neruda, yo creo que muy concentrado en la naturaleza del sur, que es un tema que después es el tema de su vida, digamos, pero muy concentrado en temas como la lluvia del sur, los campos del sur, las siembras, el mar de Puerto Saavedra, que era el puerto que correspondía a Temuco, etc. O sea que es un poeta de la naturaleza y del comienzo de la vida, ¿no? En que el amor de repente aparece como una cosa todavía muy misteriosa y desconocida, etc. Y enseguida la poesía ya es tema. Es curioso eso. La poesía ya es tema de la poesía de Neruda. Y siempre Neruda, a lo largo de la vida, hizo muchas artes poéticas, escribió continuamente sobre su relación con la poesía, sobre lo que era la poesía para él, etc. De cierto modo era todo. Era todo y era nada, porque al mismo tiempo él dudaba de la actitud del poeta y tenía una cierta admiración frente al hombre capaz de hacer cosas con las manos, al artesano, al obrero, al constructor. Tiene muchos poemas en que habla de ese tema. La construcción incluso de catedrales, un poema del final de su vida en Francia muy bonito, que se llama El campanario de Autenay, una iglesia de Normandía. Siempre está intrigado por el hombre de acción y por el hombre capaz de hacer cosas manuales. Siempre está un poco angustiado por esto de que él solo produce aire, palabras, abstracciones, digamos, pero al mismo tiempo siempre es poeta, que es lo que se mantiene en Neruda. Neruda fue político, fue diplomático, fue muchas cosas, pero lo que se mantiene desde esa poesía de adolescencia hasta el final es la fidelidad a la poesía. Él viene a Santiago a estudiar en la Universidad de Chile, en el Instituto Pedagógico, no se podía estudiar en el sur. Él era un poeta que tenía una curiosidad por la literatura del mundo, y eso no lo podía satisfacer en Temuco, evidentemente, aunque podía encontrar algunos libros. Pero cuando está en Santiago, él llega a la conclusión, me parece a mí, que la vida de Santiago lo sofocaba también, y entonces consigue que lo nombren cónsul de Chile en el Extremo Oriente. Y está en Birmania, en Ceilán, en Indonesia y todo eso. Así que hay una huida de lo provinciano, una búsqueda del mundo. Después ese viaje al Oriente termina y él regresa, va a Buenos Aires y después va a Barcelona y después a Madrid. O sea que hay un continuo desplazamiento y encuentro con la gran literatura del mundo y con el mundo en sí mismo, digamos, con toda su variedad y con toda su cosa estimulante para él, ¿no? Así que son pasos curiosos. Huye y regresa, porque la visión del sur, de su naturaleza, del mar del sur, de la lluvia del sur, el recuerdo de la infancia, digamos, está siempre ahí. Es un poeta, además, que no solo recuerda la infancia, sino que es un poeta que tiene un niño dentro de él, digamos, y que conserva lo que hay de infantil, lo que hay de lúdico, de juguetón, en él mismo. Neruda es un poeta que a mí me sorprendía por la gran cantidad de tiempo que dedicaba, por ejemplo, a organizar una fiesta. Compraba objetos decorativos, serpentinas, papeles de colores, los recortaba él mismo, se divertía mucho con esto. Escribía cada menú de cada invitado. Cada menú tenía un dibujo diferente, por ejemplo. Enseguida era un poeta que jugaba, era un poeta que tenía juguetes de niño y compraba juguetes en juguetería. Compraba juguetes antiguos, a veces de anticuariado, pero también compraba juguetes de hoy, ¿no? Monitos con los ojos que chispeaban y les daba cuerda. Entonces, tenía un lado infantil, yo creo que deliberadamente cultivado.
y veía la relación que existe entre eso y la poesía. Y yo creo que esta es una idea del romanticismo. Hay poemas del romanticismo inglés, por ejemplo, que son muy claros en esa noción de que un gran poeta debe conservar dentro de sí al niño que fue, y un gran artista. Y Neruda en este sentido era muy consecuente, me parece, ¿no? Yo le pregunté a Pablo Neruda una vez quién era la inspiradora de 20 poemas. Y me dijo eran varias. Pero me dijo, la principal, creo, me dijo, era la hija del boticario de Puerto Saavedra. Boticario es farmacéutico, no sé si esa palabra se usa todavía en España. Es muy antigua, pero aquí se usa mucho. La hija del... Yo me quedé preguntándome, ¿cómo sería la hija del boticario de Puerto Saavedra? Pero después, en otras declaraciones, él habla de que había una Marisol y una Marisombra, pero claro, son símbolos estos, ¿no? La Marisol, supongo que yo que era una chica de la naturaleza, del sur, y la Marisombra me parece que era de la ciudad, de la sombra, de la humedad, de la llovizna, la niebla de Santiago en invierno. Albertina Azócar, que yo conocí muchos años después, casada con un poeta notable, que era Ángel Cruchaga Santamaría, pero era una persona que no hablaba, ¿eh? Albertina era la mujer más callada, más silenciosa que yo he visto. No sé si le habían cortado la lengua o algo así. El marido sí, hablaba y era muy simpático y divertido, pero ella no. Me gusta cuando callas, a lo mejor es por eso. Y eras la boina gris y el corazón en calma. Yo creo que la de la boina era ella. Neruda era muy simpático en la intimidad, entre pocas personas. Yo creo que a medida que aumentaba el número de personas, se ponía menos simpático. Cosa que le ocurre a mucha gente. Yo creo que se ponía tenso, se estresaba, como se dice ahora, en fin. Pero en pequeños grupos y bebiendo una copa de vino era divertido, era simpático. Y era básicamente un gran conversador. Y su conversación siempre era evocativa, no era intelectual exactamente, era memorias, historias que le habían ocurrido, recuerdos de personas, de lugares, de casas, incluso de gatos y perros, digamos, ¿no? Y no solo eso, incluso de animales del Extremo Oriente, de una mangosta que lo acompañaba, que era un animalito que lo defendía de las serpientes, ¿no? De las víboras y todo eso, en Ceilán, en lo que es hoy día Sri Lanka. Así que era una conversación muy variada. Y había grandes personajes en la conversación, claro. Federico García Lorca era uno de los personajes de su conversación, Miguel Hernández, personajes chilenos muy divertidos a veces, muy cómicos, como Acario Cotapos, un músico que lo acompañó mucho en Madrid en una época. Después un Álvaro Hinojosa, que era de Valparaíso, y que lo acompañó en su primer viaje al Oriente, después se aburrió y se fue a no sé dónde, que era un loco absolutamente extravagante. ¿Qué hay para ti en el sur? Tiene una cantidad de poemas sobre el sur. Melancolía cerca de Orizaba es uno de los más bellos poemas de canto general, y es una evocación, es una persona enferma en Veracruz, que recuerda los días del sur, la tierra del sur, etc. Bueno, era ese elemento tan importante en toda poesía, ¿no? Que es la memoria que se transforma en una memoria creativa, que transforma el sur en un espacio mítico, en un espacio mágico, que en cierto modo lo desrealiza, lo transforma en poesía, en lenguaje. Él transformó el sur en una especie de región poética, porque en la literatura del mundo hay regiones poéticas. Por ejemplo, Andalucía es una región poética y Castilla es otra. Andalucía la relaciona uno con Góngora y con otros poetas y con García Lorca, y en cambio a Castilla la relaciona uno con Antonio Machado, ¿no? Y con muchos otros, ¿no? Y la Selva Negra alemana es una región poética del romanticismo alemán. La región de los lagos inglesa produjo una poesía a los lagos, y hay un conjunto de poetas de los lagos. Y resulta que el sur de Chile es una región poética en la que está Neruda, pero hay muchos otros, ¿eh? No hay que olvidarlo, porque desde fuera solo se ve a Neruda, pero desde dentro nosotros sabemos que hay toda una tradición poética del sur, que comienza con Ercilla, con un poeta español chileno, o sea, un poeta español que escribe sobre Chile. Comienza con La Araucana, en que hay enormes descripciones y muy bellas del sur, pero La Araucana, que es un poema del siglo XVI, tiene una respuesta en el siglo XVI de un poeta que sí es chileno,
porque nació en el sur, era uno de los primeros españoles ya nacidos aquí, o sea, el primer criollo, que se llamaba Pedro de Oña. Tiene un poema que se llama Arauco Domado, y en ese poema hay unos cantos, por ejemplo, sobre los lagos del sur. Hay un canto muy erótico, porque es la historia del baño de una pareja desnuda en un lago del extremo sur de Chile, y es muy hermoso, es una naturaleza fascinante. Después hay un poeta muy posterior a Neruda, o bastante posterior a Neruda, pero mayor y ya muerto, porque murió joven, que se llamaba Jorge Tellier. Jorge Tellier es un notable poeta del sur también. Y Neruda conoció en su tiempo a poetas anteriores a él, que eran muy buenos poetas del sur de Chile. Por ejemplo, él hablaba de un viejo poeta que era el director de la Biblioteca Pública de Puerto Saavedra, y que había sido, según él, el primer poeta ecologista de Chile, porque hizo una defensa poética, lírica, muy bonita por lo demás, de los cisnes del lago Budi, que eran unos cisnes que los campesinos mataban a palos para comérselos, porque había mucha hambre en toda esa región. Y entonces este poeta hizo una apasionada defensa de esos cisnes. Este poeta se llamaba Augusto Winter, tenía un nombre inglés, la misma palabra que designa el invierno en inglés. Era un poeta chileno muy interesante. Y así, hay toda una historia de poesía del sur. Hay una tradición de poesía del sur. Incluso se habló, después de Neruda, de una poesía lárica, o sea, de los lares, ¿no? del hogar de esa gente del sur, de los pequeños pueblos. Por ejemplo, Tellier es un poeta que habla de las estaciones de ferrocarril abandonadas en el sur. Buen poeta, seguidor de Neruda. Pues lo que hay que hacer con Neruda es leerlo, en realidad, porque la gente habla mucho de Neruda, pero lo lee más bien poco. Y él bromeaba con eso, porque él era muy famoso en vida, pero él sentía que no era tan leído como debía ser, ¿eh? Y siempre me decía a mí, nadie me lee. Y una vez me acuerdo que estaba en un grupo muy grande y recitó unos versos de un poema de él a propósito de unos pájaros rojos de Venezuela. Había escrito un poema sobre esos pájaros. No me acuerdo cómo se llaman esos pájaros. Pero a nadie le llamó la atención, creyeron que estaba diciendo cualquier cosa. Entonces desde un extremo al otro me dijo a mí, ¿ves tú? Nadie me lee, porque él sabía que yo conocía ese poema. Hay que leerlo, porque yo creo que todo el mundo va a hablar, y Neruda en Chile ya está convertido casi en una industria. Hay un hotel Neruda. El otro día quisieron ponerle el nombre de Neruda al aeropuerto de Santiago. El salón VIP del aeropuerto de Santiago se llama Salón Pablo Neruda, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si toda esa gente que habla tanto lee en realidad al poeta. Hay que leerlo y hay que amar la poesía, digamos, y comprender que la poesía tiene un sentido y una necesidad. Si uno lee bien a la poesía de Neruda, después empieza a leer otras cosas también. Neruda remite también a otros poemas, a otros poetas, por ejemplo a Gabriela Mistral, a quien él conoció en Temuco. En el pueblo de Temuco ella fue directora del Liceo de Niñas y le prestaba libros al niño Pablo Neruda, parte de la infancia de Neruda. A Vicente Huidobro, que fue su enemigo, pero con quien al final se reconcilió. Yo no sé si se reconcilió en vida, él dice que comieron juntos al final, pero por lo menos hubo una reconciliación póstuma, porque escribió un muy bonito prefacio a un libro de Vicente Huidobro publicado en francés. Yo tengo muchos recuerdos de él, pero lo que me parece a mí que retrata esa actitud, esa relación con Temuco y con el sur y con sus orígenes, es la compra de su casa en Normandía. Cuando él supo que le iban a dar el premio Nobel, que lo supo como 3 días antes por uno de los miembros de la Academia Sueca, me dijo, acompáñame y vamos a buscar una casa, porque él estaba desesperado de tener que vivir en la residencia oficial de la embajada, que coincidía con las oficinas de la embajada, así que lo molestaban todo el día, el teléfono sonaba todo el fin de semana, y partimos a buscar una casa, y recorrimos mucho, una mañana larga, digamos, y al final encontró la casa perfecta para él. Y yo le dije, has encontrado una casa de Temuco, porque era una casa de madera, era una casa donde había mucha agua, porque pasaba un canal pegado a la ventana, y detrás de ese canal había lo que se dice en Chile un potrero, había un campo con caballos, con pájaros,
Me acuerdo que incluso había faisanes, había una vegetación muy tupida, así que le dije, has encontrado una casa del sur de Chile en el norte de Francia. Era un poeta coleccionista, y entonces llenaba sus casas de cachivaches, ¿no? Como buen coleccionista. Yo aquí tengo un par de libros en esta biblioteca, digamos, que son desechos de sus colecciones, porque de repente compraba un libro y me decía, va, fíjate, no me di cuenta, tengo 2 ejemplares, te doy uno. Tengo 2 o 3 que adquirí en esa forma, como derrames, digamos, de un coleccionismo loco. Y tengo algún objeto por ahí. Y claro, destinaba las casas a diferentes colecciones. La arquitectura de sus casas era una arquitectura funcional muy simple y con una distribución muy extravagante por lo general, porque casi siempre el arquitecto principal era él mismo. A veces le pedía ayuda a algún otro arquitecto, pero finalmente él decidía prolongar una habitación hacia un lado, hacia el otro, hacerle una habitación a un caballo de cuero que compró en Temuco, cosas así, ¿no? Y destinaba las casas a sus colecciones, y claro, la Casa del Mar, la Casa de Isla Negra, era de colecciones más marítimas, ¿no? Lo mismo que la Casa de Valparaíso. En cambio, la Casa de Normandía, que se llenó también muy rápidamente de cachivaches, tenía mucha estatuilla de Isla de Pascua, por ejemplo, porque él al final de su vida conoció Isla de Pascua y quedó muy fascinado con la escultura popular de Isla de Pascua y otras cosas, ¿no? Y la Casa de Santiago tenía libros, tenía grandes libros. Neruda tuvo una colección maravillosa de libros que se dispersó varias veces, desgraciadamente. Parte está en la biblioteca de la Universidad de Chile, no en la Biblioteca Nacional, y parte está todavía en la colección de él, pero parte también fue saqueada cuando regresaron sus cosas a Chile. Después del golpe de Estado se perdieron muchos libros. Yo recuerdo mucho los libros de Neruda y nunca los he vuelto a ver.